La mañana comenzaba fría y silenciosa en el cementerio Jardín de la Paz, en la ciudad de Goiânia. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía compartir la melancolía de ese lugar donde los recuerdos dormían entre flores marchitas y nombres grabados en mármol. Eduardo Vasconcelos caminaba lentamente entre las tumbas, vestido con un traje oscuro e impecable, pero con el rostro quebrado, como si llevara sobre los hombros el peso de todo un mundo. Era 8 de septiembre. La fecha que, año tras año, lo arrastraba hasta allí. El aniversario de la muerte de Leticia, su esposa, la mujer que había sido su luz en medio de la oscuridad de los negocios, de las cenas vacías, de los encuentros fríos con empresarios ambiciosos. Leticia era su respiro. Su ausencia seguía siendo una herida abierta. Se detuvo frente al sepulcro adornado con lirios blancos y una foto enmarcada en plata donde Leticia sonreía como si aún estuviera viva, como si se burlara con ternura de él, como hacía cuando él se enojaba por tonterías. Eduardo cerró los ojos y sintió el viento tocarle el rostro como un susurro de ella, como si dijera, todavía estoy aquí. Pero ese día, algo rompió la rutina del duelo. Al acercarse, notó una pequeña figura acostada sobre la lápida, acurrucada como un pajarito herido. Era un niño. Su cabello castaño estaba despeinado, la ropa sucia, los tenis gastados. Dormía profundamente, abrazado a un osito de peluche desgastado. Eduardo dudó. Miró a su alrededor, esperando ver algún adulto, alguien que pudiera explicar aquella escena tan improbable. Nada. Solo el silencio y los altos cipreses que rodeaban el lugar. Se arrodilló lentamente, tratando de no asustar al niño, y tocó con suavidad su hombro. El niño abrió los ojos despacio, asustado, como si estuviera entre el sueño y el miedo. Su mirada era intensa, oscura, llena de una tristeza imposible de explicar. «Oye, niño, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí?» Se levantó con cuidado, abrazando con fuerza al oso. No respondió. Eduardo notó la suciedad en su rostro, las pequeñas manos arañadas. Pero fue lo que el niño dijo a continuación lo que hizo que Eduardo sintiera como el suelo desaparecía bajo sus pies. «Mamá, no me dejes otra vez», murmuró con la voz entrecortada, los ojos fijos en la foto de Leticia. Esa frase retumbó como un trueno en el pecho de Eduardo. Tragó saliva, el corazón desbocado. Los ojos del niño ahora lo miraban fijamente, como esperando una respuesta, una señal. Eduardo sintió algo que no sabía cómo nombrar, asombro, miedo, confusión, o quizás una chispa de algo mucho más profundo. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué llamaba mamá a Leticia? ¿Cómo sabía dónde estaba enterrada? La lluvia comenzó a caer despacio, fina, como lágrimas del cielo. Y Eduardo, sin saber por qué, se quitó el saco y lo colocó sobre los hombros del niño, mientras sentía que el pasado estaba a punto de revelarle un secreto que lo cambiaría todo. Eduardo sostuvo el saco sobre los delgados hombros del niño, que temblaban no solo por el frío de la llovizna, sino por una tristeza que parecía haber echado raíces profundas en su pequeño pecho. El hombre, que había enfrentado a los tiburones del mundo empresarial sin pestañear, ahora no sabía qué decir, qué hacer, ni cómo sostener la mirada de aquel niño que lo desarmaba sin esfuerzo. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave, casi temiendo romper algo invisible y frágil entre ellos. El niño dudó. Miró la foto de Leticia, luego a Eduardo. Bajó la cabeza, abrazando con más fuerza a su osito, cuya oreja colgaba como si también hubiera sobrevivido a demasiadas despedidas. «Lucas», susurró, casi como un secreto. Ese nombre, tan simple, tan común, retumbó en la mente de Eduardo con un peso inexplicable. Algo dentro de él se removió. Lucas. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? ¿Por qué sonaba como una nota suelta en una melodía que ya no recordaba? Lucas. ¿Por qué llamaste mamá a la mujer de esta tumba? El niño no respondió. Solo se encogió de hombros, como si no pudiera poner en palabras algo que para él era tan claro como respirar. Ella venía a verme, murmuró finalmente. Me llevaba dibujos, cuentos, me abrazaba. Me decía que pronto me llevaría a casa. Eduardo retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado en el pecho.
El frío ya no venía de la lluvia, sino de una certeza que empezaba a formarse dentro de él, cruel y desconcertante. Leticia había tenido una vida secreta, una promesa que jamás le compartió. ¿A qué casa te iba a llevar? No sé, decía que primero tenía que convencer a alguien. Que ese alguien estaba muy ocupado, que tenía el corazón cerrado. La voz del niño era tan honesta, tan transparente, que Eduardo sintió que sus rodillas flaqueaban. Se sentó en el borde de la tumba, en silencio. La lluvia seguía cayendo, empapando todo, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Lucas se acercó y se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino casi sagrado. A veces, cuando ella no venía, yo le hablaba al cielo. Le pedía que me escogiera. Que no se olvidara de mí. Eduardo cerró los ojos. Por dentro, era como si un edificio entero de certezas estuviera derrumbándose. ¿Cómo pudo Leticia ocultarle algo así? ¿Por qué no le contó que había conocido a este niño? ¿Por qué? ¿Por qué él nunca estuvo presente para descubrirlo? En un impulso casi instintivo, puso su brazo sobre los hombros de Lucas. El niño no se movió. No lo rechazó. Simplemente se dejó abrazar, como si en ese gesto hubiera encontrado lo que llevaba toda su vida esperando. ¿Tienes a dónde ir ahora?, preguntó Eduardo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Lucas negó con la cabeza. Me escapé, quería verla una vez más. La frase cayó como un cuchillo. Eduardo lo atrajo más hacia él, sintiendo la fragilidad de ese cuerpo lleno de cicatrices invisibles. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Vasconcelos lloró. No por Leticia. No por el pasado. Lloró por Lucas. Por ese niño roto que, sin saberlo, había tocado algo que ni el amor de Leticia había logrado sanar, su alma. Y justo ahí, bajo la lluvia, entre las lápidas y las verdades no dichas, nació algo nuevo. Una pregunta sin forma. Un lazo invisible. Y la historia apenas comenzaba. Lucas se quedó en silencio, con la cabeza recargada en el hombro de Eduardo. La lluvia caía sin descanso, pero ninguno de los dos parecía notarlo. El mundo se redujo a ese instante, un hombre con el corazón deshecho, un niño con el alma rota. Y una promesa ausente que los unía como si el destino hubiera estado tejiendo ese encuentro desde mucho antes de que ambos lo supieran. Después de unos minutos, Eduardo tomó aire con dificultad, como si cada respiración doliera. ¿Y si te llevo a casa esta noche? Solo para que te seques, comas algo caliente. ¿Te parece bien? Lucas levantó la mirada, con los ojos grandes y oscuros, incrédulos. ¿No me vas a llevar de regreso? No hoy. Lucas asintió despacio. No sonrió, no dijo nada más. Pero su mano pequeña se aferró a la manga del abrigo de Eduardo como si temiera que, si la soltaba, todo desaparecería. Ya en el auto, el silencio los acompañó todo el camino hasta la mansión Vasconcelos, un lugar que parecía sacado de otro mundo para alguien como Lucas. Los portones de hierro se abrieron con lentitud, revelando un jardín perfectamente podado, esculturas de mármol, una fuente iluminada en el centro. Todo relucía, pero era frío, vacío. La única que pareció notar algo fue Lourdes, la ama de llaves de toda la vida. Abrió los ojos al ver al niño empapado junto a Eduardo. Santo Dios, señor Eduardo. ¿Quién es ese niño? Se llama Lucas, dijo él, mientras se quitaba el abrigo. Esta noche se queda con nosotros. Lourdes, aunque sorprendida, no preguntó más. Había visto suficientes tragedias en esa casa como para saber cuándo callar. Preparó un baño caliente, comida sencilla y una manta gruesa. Lucas comió en silencio, con los ojos bajos, como si no supiera si tenía permiso para saborear algo bueno. Más tarde, Lourdes lo acompañó al cuarto de huéspedes, el más pequeño, con vista al jardín. Eduardo observó desde la puerta mientras ella lo ayudaba a ponerse un pijama seco que pertenecía a su sobrino fallecido hacía años. ¿Está bien así?, preguntó Lucas, con la voz apenas audible. Sí, dijo Eduardo. Y antes de salir del cuarto, agregó. Puedes dormir tranquilo.
No tienes que irte mañana. No todavía. Lucas asintió, pero no dijo nada más. Se metió en la cama y abrazó con fuerza a su osito. Eduardo apagó la luz y cerró la puerta lentamente. Pero del otro lado, se detuvo. Desde dentro, se oyó la voz de Lucas, bajita, frágil, como si hablara con el alma. Mamá, creo que me escuchaste. Eduardo apoyó la frente contra la puerta. Y en ese instante, supo que algo había cambiado para siempre. Algo que no podía deshacer. Algo que no quería deshacer. Lo que no sabía era que, mientras dormía, muy lejos de allí, una carta escrita por Leticia y nunca enviada yacía olvidada en un cajón del orfanato Santa Esperanza, esperando ser descubierta. Una carta que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y su propio corazón. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol apenas tocaban las cortinas pesadas del cuarto de Lucas cuando Eduardo entró en silencio, impulsado por algo que no sabía nombrar. Lo encontró profundamente dormido, el osito contra el pecho y el ceño fruncido, como si incluso en los sueños, la tristeza no lo soltara. Eduardo lo observó por un largo momento. Había algo en ese niño que removía en él una ternura olvidada, una necesidad de proteger, de entender, de reparar. Se preguntó, no por primera vez, por qué Leticia nunca le había contado sobre Lucas. ¿Era miedo? ¿Duda? ¿O simplemente ya no confiaba en que él sería capaz de aceptar algo así? Bajó las escaleras y se dirigió a su estudio, un lugar que no visitaba desde la muerte de Leticia. Allí, entre recuerdos empolvados y el olor intacto de los libros que ella adoraba, encontró su diario. Eduardo no había tenido el valor de abrirlo desde que lo recuperó del hospital. Ahora, con manos temblorosas, hojeó las páginas, reconociendo la letra inclinada, firme y dulce de Leticia. Hasta que un fragmento, subrayado con tinta azul, capturó su atención. Hoy conocí a Lucas. Tiene los ojos más tristes que he visto en mi vida. Cuando me miró, sentí algo que no sé explicar. Como si el universo me estuviera gritando que no lo dejara. Estoy decidida. Pero Eduardo, él nunca ha querido ser padre, ¿cómo explicarle que este niño ya es parte de mí? Eduardo cerró los ojos. El nombre. El mismo nombre. No había sido casualidad. Leticia lo había conocido. Lo había amado. Lo había querido llevar a casa. Volvió a leer la frase una y otra vez. El peso de su ausencia en la vida de su esposa le cayó como una luz. Mientras él viajaba por el mundo firmando contratos, ella llenaba vacíos con la sonrisa rota de un niño abandonado. Un nudo en la garganta lo obligó a cerrar el diario. Salió del estudio con el paso firme y los ojos húmedos. Tenía que saber más. No podía quedarse con palabras sueltas en un cuaderno. Horas después, estaba frente al portón de hierro del orfanato Santa Esperanza. Las paredes color pastel parecían más desgastadas que en su memoria. Fue recibido por la hermana Carminda, una mujer de mirada profunda y manos arrugadas que lo reconoció de inmediato. Eduardo Vasconcelos, pensé que nunca regresaría. Necesito respuestas, dijo él, directo, sin rodeos. Sobre Lucas. Sobre Leticia. La hermana asintió en silencio y lo guió por un pasillo largo, decorado con dibujos de niños, hasta una pequeña oficina llena de carpetas viejas. Abrió un cajón y sacó una hoja amarillenta, con una letra que Eduardo reconoció al instante. Era una carta. Leticia la había escrito semanas antes de morir, pero nunca llegó a ser entregada. Eduardo. Sé que no entenderás esto al principio. Lucas no es solo un niño del orfanato. Es el hijo que no pudimos tener. Es mi promesa al amor. Mi intento de llenar lo que entre nosotros se volvió silencio. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y te pido, de todo corazón, no lo abandones tú también. Eduardo dejó caer la carta sobre la mesa. El silencio que lo envolvía era ensordecedor. Había vivido años pensando que conocía a Leticia, y sin embargo, ella le había dejado la prueba más pura de su amor, un niño con el corazón roto y la esperanza viva. ¿Ella venía seguido? Murmuró, sin mirar a la hermana. Cada semana.
A veces traía cuentos. A veces solo se sentaba con él sin decir palabra. Pero cuando se iba, Lucas lloraba como si le arrancaran el alma. Las lágrimas finalmente vencieron a Eduardo. No se las limpió. No las negó. Salieron libres, dolorosas, verdaderas. De regreso en el coche, con la carta entre sus manos, Eduardo no pensaba en el pasado. Pensaba en Lucas. En ese niño que dormía en su casa. En ese niño que una vez más podía ser abandonado o amado. Y en ese momento, mientras el sol descendía y teñía el cielo de rojo intenso, Eduardo entendió algo irrefutable. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, la mansión Vasconcelos estaba en completo silencio. Ni siquiera el leve crujir de la madera o el murmullo del viento entre las cortinas parecía atreverse a interrumpir la tormenta que rugía dentro de Eduardo. La carta descansaba sobre su escritorio, como una herida abierta. Las palabras de Leticia le daban vueltas en la cabeza, lo enfrentaban, lo desnudaban. No lo abandones tú también. Caminaba por el estudio como un león enjaulado. Miraba la foto de Leticia sobre la chimenea, y por primera vez no encontraba consuelo en su sonrisa congelada. Encontraba juicio. Encontraba dolor. Subió las escaleras decidido. La puerta del cuarto de Lucas estaba entreabierta. El niño dormía enroscado, como si su cuerpo aún esperara una pesadilla. A su lado, el osito de peluche parecía mirarlo con la misma tristeza. Eduardo se acercó, se arrodilló junto a la cama y lo observó en silencio. «Perdóname», susurró. «No supe ver lo que ella vio en ti». Y entonces ocurrió algo que Eduardo jamás olvidaría. Sin abrir los ojos, Lucas murmuró entre sueños, con voz temblorosa. «No me dejes, mamá, no otra vez». La súplica atravesó a Eduardo como una lanza. Se levantó de golpe, salió del cuarto y bajó al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba huir de sí mismo, pero ya era imposible. Las palabras de Leticia lo habían marcado. Los ojos de Lucas lo habían desarmado. Su alma, por primera vez, estaba completamente expuesta. La noche lo envolvió con su oscuridad, y en ella, Eduardo tomó una decisión. Una que lo aterraba. Una que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo, al hombre que había sido, y al que necesitaba convertirse. Al amanecer, preparó el desayuno con sus propias manos. Pan tostado, jugo de naranja, y algo de fruta. Lourdes lo miró desde la cocina con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Le preparo el uniforme, señor?», preguntó con cautela. «No irá a ninguna parte hoy», respondió Eduardo, sin apartar la vista del plato. «Hoy quiero hablar con él. Solo con él». Lucas bajó las escaleras en silencio, con los pies arrastrando el miedo. Había vivido lo suficiente como para saber que lo bueno siempre duraba poco. Que los desayunos calientes venían con despedidas. Que los hombres con trajes caros no sabían quedarse. Pero esa mañana, Eduardo se arrodilló frente a él. Le sostuvo las manos con firmeza. «Lucas, ayer fui al orfanato. Leí la carta de Leticia». El niño abrió mucho los ojos. Su labio inferior tembló. «¿Ya vas a llevarme de vuelta?». Eduardo tragó saliva. Sintió como todo su cuerpo se tensaba ante esa pregunta. «No. No voy a dejarte. Pero necesito ser honesto contigo». Lucas parpadeó, confundido. «No sé ser papá. Nunca lo he sido. No tengo idea de cómo hacerlo. Pero quiero aprender. Quiero intentarlo. Porque ella te amaba. Y porque yo ya no puedo imaginar esta casa sin ti». Un silencio enorme cayó entre los dos. Lourdes, desde la puerta, se cubrió la boca al ver los ojos del niño llenarse de lágrimas. «¿Tú crees que mamá me veía como un hijo de verdad?», preguntó Lucas, con la voz rota. Eduardo lo miró fijamente. Lo abrazó fuerte, con todo el cuerpo, como si intentara sellar todas las grietas del alma del niño. «No lo creo, Lucas. Lo sé». Y en ese abrazo, algo cambió. El aire en la casa. El peso en el pecho. El silencio entre las palabras.
Lucas hundió el rostro en el cuello de Eduardo y, entre sollozos, dijo lo que el hombre no sabía que necesitaba escuchar. Gracias por quedarte. Y aunque Eduardo no respondió en palabras, sus lágrimas fueron suficiente. Porque en ese momento, sin contratos ni promesas, se formó una familia. Inesperada, imperfecta, pero profundamente real. Esa mañana, tras el abrazo que selló algo invisible pero eterno entre Eduardo y Lucas, la casa Vasconcelos comenzó a cambiar. Era casi imperceptible, como el primer brote después de una larga sequía. El aire parecía más cálido. Las paredes ya no resonaban con vacío, sino con los pasos de un niño que, por primera vez, no caminaba con miedo. Eduardo pasó el resto del día con Lucas. Canceló reuniones, apagó su teléfono, ignoró llamadas urgentes. El mundo podía esperar. Por primera vez en años, tenía algo más importante entre las manos, una vida pequeña, frágil, que confiaba en él. Le mostraron la biblioteca. Lucas, tímido, eligió un libro de cuentos con dibujos de animales. Se sentaron en el sofá y Eduardo leyó en voz alta, con torpeza al principio, hasta que Lucas comenzó a reírse con una historia sobre un zorro travieso. Esa risa, limpia, inesperada, tan viva, hizo que Eduardo sintiera un nudo en la garganta. ¿Hace cuánto no te reías así?, preguntó. No me acuerdo, respondió Lucas, bajando la mirada. Tal vez, nunca. Al caer la tarde, Lourdes les preparó chocolate caliente. Eduardo observó al niño mojar el pan en la taza, concentrado, como si ese momento fuera un tesoro. Y lo era. Para ambos. Lucas, quiero que hablemos de algo importante, dijo con suavidad, mientras el niño bebía. ¿Te gustaría quedarte a vivir aquí, conmigo? Lucas dejó la taza en la mesa. Sus manos temblaron apenas. No respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde la luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta. ¿Y si un día tú también cambias de idea? La pregunta cayó como un suspiro triste entre los dos. Eduardo se arrodilló frente a él, otra vez, esta vez con más firmeza, con más verdad. No voy a cambiar de idea. Pero si algún día lo dudo, si tengo miedo o no sé hacerlo bien, prométeme que me lo dirás. Que no te lo guardarás. Lucas asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se limpió la nariz con la manga y, con voz temblorosa, dijo. Entonces, sí. Me gustaría quedarme. En ese instante, Eduardo supo que no bastaba con promesas. No bastaba con palabras. Tenía que hacerlo real. Esa misma noche, en su estudio, empezó a revisar los papeles. Llamó a su abogado personal, el único en quien confiaba plenamente. Quiero iniciar el proceso de adopción. Formal. Completo. Con mi nombre. Quiero que Lucas sea legalmente mi hijo. Eduardo, ¿estás seguro? Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Colgó. Se apoyó en el respaldo del sillón, respirando hondo, sintiendo por primera vez en años que el corazón le latía por algo más que los negocios, más que el pasado. Subió las escaleras. Abrió la puerta del cuarto de Lucas sin hacer ruido. El niño dormía profundamente, abrazando a su oso con una sonrisa que le nacía en los labios. Eduardo se acercó, acarició su cabello con ternura y susurró. Buenas noches, hijo. Lucas no lo escuchó. Pero en su sueño, por primera vez, no corrió. No lloró. Solo soñó con quedarse. El sol entró tímidamente por las ventanas al día siguiente, acariciando con suavidad los muebles antiguos de la mansión. Eduardo ya estaba despierto, vestido con una camisa clara y el rostro sereno, pero con los ojos marcados por el desvelo. Había pasado la noche pensando en cada paso, en cada detalle del proceso que acababa de comenzar. Sabía que no sería fácil. Nada lo había sido desde que Leticia se fue. Lucas bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. Al ver a Eduardo en la cocina, sirviendo café y preparando pan con mantequilla, se quedó quieto un momento. Como si no pudiera creer que todo eso todavía estuviera allí. Que él todavía estuviera allí.
Buenos días, dijo Eduardo, girándose hacia él con una sonrisa cálida. Hoy te toca elegir, ¿vamos al parque o quieres quedarte aquí y dibujar? Lucas pensó un momento, con los ojos brillando. ¿Puedo hacer las dos cosas? Puedes hacer lo que quieras. Esta casa también es tuya ahora. Lucas bajó la mirada, tímido, y se sentó en la mesa. Comenzó a comer sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera parte de un sueño que no quería que terminara. Después del desayuno, Lourdes les preparó una mochila con jugo y galletas, y Eduardo llevó a Lucas al Parque Arellao. Caminaron entre los árboles altos, rodeados de sonidos de pájaros y el viento que acariciaba las hojas. Eduardo lo observaba correr, detenerse para ver mariposas, levantar piedritas como si fueran tesoros. Y en su pecho, algo se abría con cada risa del niño. Y mira, papá, un tucán. Gritó Lucas, sin pensar. Se quedó congelado. Eduardo también. Fue un segundo, un instante fugaz. Lucas se giró, nervioso, y bajó la vista. Perdón, no quise decir eso. Eduardo se arrodilló frente a él, lo tomó por los hombros y lo miró directo a los ojos. Nunca vuelvas a pedir perdón por eso. Lucas lo miró con lágrimas formándose, como si el alma entera se le hubiera ido a la garganta. Es que, nadie me había dejado decirlo antes. Yo te dejo. Yo quiero que lo digas. Las veces que quieras. El niño se lanzó a sus brazos con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho, aferrándose como si temiera desaparecer. Y Eduardo lo abrazó igual, con todo lo que tenía. Como un hombre que finalmente había encontrado algo que valía más que todo lo que había construido con dinero. Esa tarde, de regreso en casa, Lucas dibujó por horas en el cuarto de estar. En una hoja blanca, trazó una casa grande, un jardín, un hombre de cabello oscuro y un niño con un osito en la mano. Sobre la hoja, escribió con letra temblorosa: Mi familia. Eduardo lo vio desde el umbral de la puerta, sin decir nada. Solo observó, con el alma llena. Porque en ese dibujo, sin saberlo, Lucas acababa de reconstruir algo que él creía perdido para siempre. Y en el silencio de ese momento, el corazón de Eduardo latía con una certeza nueva. Ya no estaba solo. Mientras Eduardo observaba a Lucas dibujar, una paz desconocida se asentaba sobre él. Era como si, por fin, la casa respirara. Como si los pasillos ya no cargaran solo con recuerdos de ausencia, sino con promesas nuevas, pequeñas, reales. Pero esa calma, como toda calma en la vida de los Vasconcelos, no iba a durar mucho. Esa misma noche, mientras Lourdes preparaba la cena y Lucas jugaba en el jardín con una pelota vieja que habían encontrado en el garaje, el teléfono fijo sonó. Eduardo contestó sin prestar mucha atención, hasta que reconoció la voz del otro lado. Buenas noches, Eduardo, qué sorpresa enterarme que tienes un invitado en casa. Era Lorena. Su hermana. Su voz aún conservaba ese tono dulce, educado, casi maternal, pero Eduardo conocía bien el veneno escondido entre sus sílabas. ¿Qué quieres, Lorena? ¿No es curioso que justo ahora decidas jugar a la paternidad? ¿Después de todo este tiempo? No es un juego. Ah, ¿no? Porque desde aquí parece otra de tus fases emocionales. Como cuando quisiste dejarlo todo e irte a la India por 6 meses, ¿te acuerdas? Soltó una risa hueca. Pero ahora estás metiendo a un niño en tu vida. ¿Qué va a pasar cuando te aburras? No voy a aburrirme. Este niño es parte de Leticia. Leticia está muerta, Eduardo, dijo ella, con una frialdad escalofriante. Y tú estás siendo ridículo. Eduardo cerró los ojos, conteniéndose. No me llames más. No te metas. Demasiado tarde, respondió Lorena antes de colgar. Ya comencé a hacer algunas preguntas. Me interesa saber de dónde salió ese niño, y por qué nadie supo de él hasta ahora. Eduardo se quedó un instante inmóvil, con el auricular aún en la mano. El silencio del otro lado era como una amenaza invisible. Sabía lo que su hermana era capaz de hacer. Sabía que, cuando se sentía excluida, herida, o simplemente aburrida,
podía destruir todo a su paso solo por diversión. Bajó al jardín, forzando una sonrisa al ver a Lucas lanzar la pelota una vez más hacia el cielo estrellado. «Casi toqué la luna», gritó el niño, riendo. «Lo sé, la luna tembló un poco», dijo Eduardo, intentando sonar ligero. Pero por dentro, el miedo ya había despertado. Esa noche, cuando Lucas ya dormía, Lourdes le llevó una taza de té y se sentó frente a él en el comedor. Lo conocía como a un hijo. Lo había visto crecer, enamorarse, romperse. «¿Qué te dijo Lorena?» «Lo de siempre, pero esta vez con una amenaza». «¿Y qué vas a hacer?» Eduardo suspiró, con los ojos cansados. «Lo voy a proteger. A cualquier costo». Lourdes asintió, acariciándole la mano como cuando era niño. «Entonces prepárate, porque proteger a alguien no solo es dar amor. A veces es pelear con los que uno más conoce». En la planta alta, Lucas se giraba entre sueños. Murmuró algo. Una palabra que nadie escuchó. «Papá». Y en esa palabra, en ese murmullo perdido entre la noche, estaba todo lo que Eduardo necesitaba para no rendirse. Aunque la tormenta se avecinara. Aunque los fantasmas de su propia familia vinieran por él. Estaba listo. Porque ya no luchaba por él. Luchaba por su hijo. 2 días después, el cielo amaneció gris sobre Goiânia, como si presintiera la tempestad que estaba por desatarse en la vida de los Vasconcelos. Eduardo se encontraba en su despacho, revisando los documentos iniciales de la adopción. Cada firma, cada sello, cada palabra era una promesa. Pero la tranquilidad de ese momento fue interrumpida por un golpe seco en la puerta principal. Lourdes abrió. Un hombre elegante, de traje claro, rostro afilado y sonrisa forzada se presentó con una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes. Soy Marcelo Nogueira, investigador privado. Fui contratado por la señora Lorena Vasconcelos». Lourdes sintió un escalofrío. No dijo nada, pero sus ojos buscaron de inmediato a Eduardo, que bajaba las escaleras con expresión dura, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. «No tengo nada que hablar con usted», dijo Eduardo, sin siquiera invitarlo a pasar. «Entiendo, señor Vasconcelos, pero me temo que esto es más serio de lo que cree». El hombre abrió la carpeta y sacó una hoja. «Hay indicios de que el niño al que usted protege fue abandonado por su madre biológica hace menos de 1 año. Y aún no hay pruebas legales que avalen una adopción previa por parte de su esposa fallecida». Eduardo sintió como todo el aire lo abandonaba. Lo miró fijamente, tratando de mantener la compostura. ¿Y eso qué insinúa? Que, según ciertos argumentos legales, el hombre bajó la voz, con aire de serpiente. El niño puede ser considerado no apto para permanecer en su custodia mientras no se esclarezca su situación. «Lucas no va a ningún lado», respondió Eduardo con voz firme, contenida por un hilo. «No mientras yo esté vivo». El investigador lo miró con cierta lástima. «A veces, señor Vasconcelos, no se trata de lo que queremos. Se trata de lo que la ley permite». Y sin más, se retiró, dejando en manos de Lourdes una notificación preliminar. Una advertencia. Eduardo subió a su estudio, se encerró con la carta de Leticia entre las manos. La volvió a leer como si buscara entre las letras una forma de proteger a Lucas con papel y tinta. «No lo abandones tú también». La frase quemaba. Horas después, mientras Lucas dibujaba en la sala una casa aún más grande que la anterior, con ventanas llenas de estrellas, Eduardo se acercó y lo observó en silencio. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó suavemente. Lucas levantó la vista, extrañado. «Sí, ¿por qué?». «Porque necesito que sepas algo. Pase lo que pase, yo no te voy a dejar. Pero puede que haya gente que intente separarnos. Gente que cree saber más que tú o que yo sobre lo que es una familia». Lucas dejó el lápiz. Sus ojos oscuros brillaron, pero no de alegría. Era miedo. Un miedo que ya conocía. ¿Me van a sacar de aquí? No si yo puedo evitarlo. Eduardo lo abrazó con fuerza, con una rabia silenciosa creciendo dentro de él.
No iba a permitir que el sistema, ni su hermana, ni nadie, destruyera lo que estaban construyendo. No ahora. No después de todo. Esa noche, mientras Lucas dormía, Eduardo hizo una llamada. Fue breve, pero su voz sonó como la de un guerrero despertando. Necesito al mejor abogado de familia de Goiás. No me importa cuánto cobre. Solo quiero una cosa, que mi hijo se quede conmigo. Colgó. Se asomó al pasillo, donde solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el murmullo de la lluvia que comenzaba a caer otra vez. Y entonces, en un susurro apenas audible, como una promesa sellada con el alma, dijo: aunque tenga que pelear contra el mundo entero, Lucas no volverá a sentirse abandonado. Y con esa promesa en el pecho, Eduardo cerró la puerta del estudio. La batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, el cielo seguía encapotado, como si se negara a dejar entrar la luz en la vida de Eduardo y Lucas. La mansión Vasconcelos, aunque silenciosa por fuera, ardía por dentro con la tensión de una guerra que apenas comenzaba. El abogado llegó temprano. Se llamaba Dr. Estebao Alencar, un hombre de mirada firme, canoso, y con una presencia que imponía respeto sin levantar la voz. Eduardo lo recibió en la biblioteca, donde los libros parecían observar en silencio el inicio de una lucha legal por el alma de un niño. ¿Lo quiere adoptar como padre legal?, preguntó Alencar, sin rodeos, abriendo su carpeta. ¿Sabe lo que eso implica en este caso? Sé que no será fácil. Pero ya no me importa lo que cueste. Ese niño es mi hijo. Aunque la ley aún no lo diga. El abogado asintió lentamente. Su hermana está intentando usar las brechas del sistema. No tiene derecho legal, pero tiene influencia. Ella está jugando con los vacíos, y por lo que vi en los documentos que me entregó, podría conseguir que un juez ordene la custodia temporal en otro hogar mientras se investiga el caso. Eduardo apretó los puños. La sola idea de ver a Lucas alejado, asustado, en otro lugar, le revolvía el estómago. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, demostrar el vínculo emocional. El apego. Y lo más importante, que usted está dispuesto a pelear por él. Y eso, señor Vasconcelos, se demuestra con hechos. Vamos a necesitar testimonios, pruebas de convivencia, la carta de su esposa, todo. La carta no la soltaré. No necesita hacerlo. Solo necesito una copia. Si esa carta es real, podemos probar la intención clara de Leticia de adoptar al niño. Y usted, como viudo, está legitimado para continuar el proceso. No lo vamos a perder. Eduardo asintió. Por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza se encendía entre tanta oscuridad. Mientras tanto, en el jardín, Lucas jugaba con Lourdes, lanzando piedras planas sobre el estanque. Su risa suave llenaba el aire como música antigua, mientras Lourdes, que lo observaba con ternura, lo miraba como a un nieto que el destino le había regalado. ¿Y si un día me voy de aquí, Lourdes?, preguntó Lucas, sin dejar de mirar el agua. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque escuché a ese hombre del otro día, el que vino con papeles. Dijo que no soy legal aquí. Lourdes se arrodilló frente a él, tomándole las manitas con fuerza. Escúchame bien, Lucas. No importa lo que diga nadie. Esta casa ya es tuya. No porque lo diga un papel, sino porque tú la llenaste de vida. Y Eduardo no va a dejar que te alejen. Él te ama más de lo que te imaginas. Los ojos del niño se humedecieron, pero no lloró. Solo asintió. Como si esa promesa, dicha con voz de abuela, bastara para sostenerlo un día más. Esa noche, cuando Eduardo subió a acostarlo, Lucas lo esperaba sentado en la cama, con su dibujo más reciente entre las manos. Era diferente. Ya no era solo una casa. Ahora había dos figuras, él y Eduardo, tomados de la mano. Y sobre ellos, una mujer con alas, flotando en el cielo, rodeada de estrellas doradas. ¿Quién es ella?, preguntó Eduardo, tocando el dibujo con cuidado. Mamá Leticia, murmuró Lucas. Está feliz porque ya no estoy solo.
Eduardo sintió como el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. Lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Y nunca más vas a estarlo. Te lo juro, hijo. Lucas hundió su rostro en el pecho de Eduardo, y entre susurros, dijo con voz casi dormida: entonces, puedo dejar de correr. Y en esa frase, en ese suspiro de niño cansado, estaba toda la historia de abandono, miedo y anhelo. Pero también estaba el inicio de algo nuevo. Porque esa noche, por fin, Lucas se permitió soñar sin miedo. Y Eduardo, soñar con un futuro que ya no dolía. Días después, el reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Lucas, con una mochila nueva a la espalda y una mezcla de nervios y emoción en el rostro, bajó las escaleras. Lourdes lo esperaba con un desayuno especial, panecillos de queso, jugo natural y un pequeño pastel con una vela. «Es tu primer día de escuela, mi amor», dijo ella, emocionada, encendiendo la vela. Lucas abrió los ojos como platos. «¿Para mí?» «Para ti, mi niño valiente. Porque hoy comienzas una nueva aventura». Eduardo bajó detrás de él, con una sonrisa orgullosa, y le entregó una caja envuelta en papel azul. «Es un cuaderno nuevo, con hojas gruesas, para que dibujes todo lo que vivas allá. Y si te sientes solo, dibújame. Así estaré contigo». Lucas lo abrazó con fuerza, tan fuerte que Eduardo sintió como su corazón latía en el cuerpo del niño. «¿Me vas a esperar a la salida?» «Siempre», respondió Eduardo, sin dudar. La escuela quedaba cerca, una institución privada pequeña, con jardines amplios y pocos alumnos por aula. Eduardo había elegido ese lugar por recomendación del doctor Alencar, sabiendo que Lucas necesitaba un ambiente contenido, humano, donde no fuera solo el niño del millonario, sino simplemente Lucas. El momento de entrar fue más difícil de lo esperado. Lucas se quedó parado frente a la reja, apretando su osito de peluche contra el pecho. «No puedo», murmuró, bajito. Eduardo se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. «¿Qué sientes?» «Que si entro, y tú no estás cuando salga, se va a romper todo». Eduardo tragó saliva. Se quitó el reloj de pulsera y se lo colocó en la muñeca a Lucas, ajustándolo con cuidado. «Mira. Este reloj ahora es tuyo. Y cada vez que lo mires, vas a saber que estoy pensando en ti. Que el tiempo que estoy lejos, es solo tiempo. Pero nunca distancia». Lucas lo miró, indeciso. Luego, asintió. Entró con pasos pequeños, volteando cada 2 segundos para asegurarse de que Eduardo seguía allí. Y así fue, hasta que desapareció detrás de una puerta colorida decorada con mariposas de papel. Eduardo se quedó en la reja varios minutos más, como si una parte de él también hubiera entrado a esa escuela y se rehusara a separarse. A las 4 en punto, volvió. Lucas salió con el cabello despeinado, las mejillas rojas y una hoja en la mano. «Hice un dibujo», gritó corriendo. «Conocí a una niña que tiene una voz suave y usa moños grandes. Se llama Julia. Me dio una galleta sin que nadie le pidiera». Eduardo se agachó para recibirlo en un abrazo, y Lucas se lanzó con una risa que rompió todo el miedo del mundo. «¿Y sabes qué es lo mejor?», dijo el niño, mostrando el dibujo. Era un árbol gigante y 2 figuras abajo. Una era Lucas. La otra, con el reloj en la muñeca, era Eduardo. «Es nuestro árbol. Donde tú me esperas». Eduardo no dijo nada. No pudo. Solo lo abrazó. Porque en ese instante, entre mochilas, dibujos y sonrisas nuevas, entendió que no solo estaba salvando a Lucas. Lucas también lo estaba salvando a él. Y ya no había marcha atrás. Esa noche, la casa respiraba una calma distinta. Una calma tibia, como la que viene después de una tormenta, cuando el alma se permite bajar la guardia por un instante. Lucas dormía abrazado a su oso, con el reloj de Eduardo aún en la muñeca, como si fuera su escudo contra el abandono. Eduardo, en cambio, no podía dormir. Caminaba por el pasillo como un fantasma en su propia casa, deteniéndose frente al cuarto que una vez fue de Leticia.
No había entrado allí desde el funeral. La puerta seguía cerrada. Hasta ahora. Con un suspiro largo, como si se despidiera de algo en silencio, empujó la puerta. El olor a jazmín seguía allí. Las cortinas blancas se movían con la brisa, como fantasmas suaves danzando en la penumbra. Todo estaba tal como ella lo dejó, los libros ordenados, la bufanda azul colgada detrás de la puerta, y sobre el buró, una cajita de madera que Eduardo nunca había notado. Se acercó. La abrió con manos temblorosas. Dentro, había un pequeño dibujo arrugado. Un niño de cabello castaño con una mujer al lado, y abajo, en letra temblorosa, Lucas y mamá. Eduardo cerró los ojos. El dibujo lo golpeó como una ola de amor y dolor al mismo tiempo. Leticia no solo había amado a Lucas, había sido madre en silencio. Madre sin permiso, sin títulos, sin papeles. Solo con el corazón. Abajo del dibujo, una llave. La reconoció de inmediato. Era del viejo cobertizo del fondo del jardín, ese que Leticia usaba como taller de arte y donde nadie entraba desde su muerte. Eduardo cruzó el jardín en la oscuridad, guiado solo por la necesidad de entender más, de verla a través de lo que ella dejó. La llave giró con un quejido. Dentro, el aire olía a óleo seco y polvo. Pinceles dormidos, lienzos sin terminar y en una esquina, una caja de cartón con el nombre de Lucas escrito en marcador rojo. La abrió. Cartas. Dibujos. Un cuaderno con las visitas que Leticia le había hecho. Fechas, descripciones, palabras que sangraban amor. Hoy me dijo que soñó que volábamos juntos. Le gusta que le acaricie el cabello. Cierra los ojos como si no quisiera que me fuera. Si Eduardo pudiera ver lo que yo veo. Las lágrimas de Eduardo cayeron sobre el papel. Cayeron sin permiso, sin control. Como lluvia sobre tierra seca. Allí, en ese rincón olvidado, Eduardo entendió que Leticia le había dejado un mapa. Cada trazo, cada palabra, era una ruta hacia Lucas. Un llamado. Un clamor desde el más allá, no lo sueltes. Y justo cuando se disponía a cerrar la caja, un sonido lejano lo sacó del trance. Una alarma. Un grito. Corrió como si el alma se le fuera por los pies. El fuego. Un resplandor anaranjado salía del ala derecha de la casa. Lucas. Gritó Eduardo con desesperación, atravesando el humo con los ojos llenos de terror. Lourdes corría también, envuelta en llanto, sin saber qué había pasado. El calor era insoportable. Y entonces, entre las sombras, la silueta. Lucas, parado al final del pasillo, temblando, con los ojos abiertos como platos y el oso contra el pecho. «Papá», gritó con voz rota. Eduardo lo alcanzó, lo alzó en brazos y lo apretó contra su cuerpo como si pudiera fundirlo en su piel. Corrió escaleras abajo, con el humo persiguiéndolos. Salieron al jardín, donde el cielo parecía arder también, reflejando la tragedia que intentaba arrancarles la paz. Los bomberos llegaron minutos después. Las llamas se controlaron. Pero una parte de la casa, la parte más antigua, se perdió. Esa noche, con Lucas envuelto en una manta, temblando, Eduardo lo sostuvo firme, con los ojos enrojecidos. ¿Tú crees que alguien lo hizo?, preguntó Lucas, con la voz rota. Eduardo no respondió. Pero en su mirada había algo nuevo. Rabia. Y una promesa más fuerte que la anterior. Te juro, hijo, que voy a protegerte de todo. Aunque me cueste lo que me quede de vida. Y mientras el fuego se apagaba detrás de ellos, algo ardía más fuerte en el pecho de Eduardo. La certeza de que Lorena había cruzado una línea. Y esta vez, no iba a quedar impune. La mañana siguiente amaneció con olor a ceniza. El ala este de la mansión Vasconcelos había quedado reducida a un esqueleto negro y humeante. Las ventanas rotas, las paredes chamuscadas, todo parecía una metáfora cruel de lo que Eduardo sentía por dentro. Lucas dormía en el sofá, agotado, cubierto con una manta y con su osito aún entre los brazos, como si fuera lo único que le daba sentido a un mundo que volvía a volverse incierto. Eduardo no había pegado un ojo.
Pasó la noche entera junto a él, sentado, vigilando cada respiración. Acariciaba su cabello de vez en cuando, como si eso lo anclara a este lado de la vida. Porque si lo perdía, si algo le hubiera pasado, no habría quedado nada de él. Cuando el sol por fin cruzó las cortinas, Eduardo se levantó, marcó un número que tenía guardado con rabia y memoria. La llamada no tardó en ser respondida. Sí. La voz de Lorena, seca, elegante, imperturbable. ¿Fuiste tú? Un silencio. ¿A qué te refieres, hermano? No juegues conmigo. La casa se incendió anoche. Casi matas a un niño. A mi hijo. Lorena soltó una risa suave, apenas un soplo. Qué conveniente. Justo cuando el tribunal comenzará a revisar tu caso. Qué dramático todo, ¿no crees? Te juro por la memoria de Leticia que si te encuentro una sola prueba acerca de esto, no solo perderás el juicio. Perderás todo. Hasta tu apellido. Eduardo, dijo ella, fingiendo compasión. No seas ridículo. ¿Crees que ensuciaría mis manos por un niño de orfanato? Ese niño vale más que toda tu fortuna junta. Y colgó. Sus manos temblaban. Su cuerpo hervía. Pero no se permitió derrumbarse. No ahora. Horas después, recibió una llamada inesperada. Señor Vasconcelos, habla el comandante Méndez. Encontramos restos de combustible en la base del ala incendiada. Fue provocado. Vamos a abrir una investigación formal. Eduardo cerró los ojos. No necesitaba más para saber. No tenía pruebas directas, pero la intuición era un grito en su pecho. Esa tarde, Lourdes se acercó con algo en las manos. Una pequeña cámara antigua, cubierta de polvo, que había estado olvidada en el pasillo del ala quemada. Señor, encontré esto en la repisa antes de que los bomberos entraran. Tal vez, grabó algo. Eduardo la sostuvo como si fuera una reliquia. Llamó de inmediato a un técnico. Esa cámara era la esperanza de una prueba. Y al caer la noche, la verdad comenzó a revelarse. En la pantalla, una figura encapuchada. Movimiento torpe. Una sombra vertiendo líquido en las cortinas. Un mechero. Y luego, fuego. No se veía el rostro. Pero al acercar la imagen, Eduardo sintió que el aire se le iba del cuerpo. Un brazalete de oro. Un modelo único. El mismo que Lorena había usado en el funeral de Leticia. Él lo había mandado a hacer en París, exclusivo, irrepetible. Era ella. No tenía voz. Pero la imagen era una sentencia. Llamó al abogado. Le entregó la grabación. Y esa noche, Eduardo hizo algo que le costó cada fibra del alma, denunció a su propia hermana. Por Lucas, murmuró, dejando caer el teléfono. Subió a la habitación donde ahora dormía el niño. Se sentó a su lado. Lucas abrió los ojos, soñoliento, y lo miró. ¿Ya amaneció? Sí, hijo. Y esta vez, el sol no nos va a fallar. Lucas sonrió débil, se acurrucó contra él y volvió a cerrar los ojos. Eduardo lo abrazó fuerte, y en ese abrazo selló su promesa más sagrada. Nadie, nunca más, le haría daño. Ni siquiera la sangre. Ni siquiera el pasado. Al día siguiente, la mansión estaba llena de movimiento. Policías entrando y saliendo, peritos tomando fotos, recolectando pruebas. Los pasos resonaban en los pasillos como ecos de una verdad que por fin se atrevía a salir de su escondite. Lucas observaba todo desde la ventana del cuarto, con el hocito contra el pecho. Sus ojos, más serenos que asustados, reflejaban algo nuevo, confianza. Por primera vez en su corta vida, alguien lo defendía. Y lo hacía con toda el alma. Eduardo estaba en el despacho con el doctor Alencar. Sobre la mesa, la grabación. Y al lado, la copia de la denuncia firmada. La traición de sangre había quedado impresa en tinta negra. El juez ya fue notificado, dijo el abogado, con voz grave. Lorena será citada a declarar en las próximas 48 horas. El material que entregamos es contundente.
Si todo sale como esperamos, no solo quedará fuera del caso, sino que podría enfrentar cargos penales. Eduardo no dijo nada. Solo asintió, mirando fijamente una foto vieja de Leticia en la pared. La imagen de ella con una flor en el cabello, riendo al atardecer, parecía ahora una especie de bendición silenciosa. Por la tarde, Lourdes acompañó a Lucas a la cocina. Le sirvió arroz con frijoles, plátano frito y jugo de maracuyá. El niño comió en silencio al principio, pero luego levantó la mirada, con voz bajita. ¿Por qué la señora mala quiere que me vaya? Lourdes se detuvo. Se agachó frente a él y acarició su mejilla con ternura. Porque hay gente, mi amor, que no soporta ver el amor de verdad. Y tú y tu papá se encontraron. Se eligieron. Eso molesta a quienes nunca fueron elegidos. Lucas pensó un momento, masticando despacio. ¿Y si me llevan? No te van a llevar. Él no va a dejar que eso pase. Y yo tampoco. Esa noche, después de cenar, Eduardo subió al cuarto con algo en la mano. Un sobre. Se sentó junto a Lucas en la cama. Tengo algo para ti. Algo que escribió Leticia, mucho antes de que yo supiera todo esto. Le entregó el sobre. Lucas lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja doblada con una letra hermosa, algo inclinada. Leyó en voz baja, susurrando cada palabra. Lucas. Si algún día llegas a esta carta, significa que estás con él. Y eso me llena de paz. Yo te vi antes de que tú me vieras. Y desde ese momento, supe que tu corazón tenía una herida igual a la mía. No pude llevarte conmigo, no a tiempo. Pero si él te abraza, si él te llama hijo, entonces ya no estás solo. Él tiene miedo. Como tú. Pero los dos están hechos para salvarse uno al otro. Te amo. Leticia. Lucas no pudo terminar en voz alta. Las lágrimas le nublaron los ojos. Eduardo lo abrazó, y esta vez no como un adulto que consuela a un niño, sino como dos mitades que por fin se reconocían completas. Ella nos juntó, dijo Lucas, con voz temblorosa. Sí. Y yo, te prometo que voy a honrar lo que ella comenzó. Esa noche, mientras dormía, Lucas dejó el oso a un lado. Ya no lo abrazaba con fuerza. Ahora, dormía abrazado al reloj de Eduardo. Y por primera vez, sin miedo. La mañana siguiente amaneció con un cielo completamente despejado. Después de días de sombras, fuego y lágrimas, el sol volvía a brillar sobre la mansión Vasconcelos como si fuera una señal de que algo nuevo estaba empezando. Eduardo se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez con una calma que hacía mucho no sentía. Bajó las escaleras en silencio, pasó por la cocina y se detuvo frente a la ventana. Afuera, Lucas estaba en el jardín, corriendo detrás de unas mariposas con una risa suave, libre. Verlo así era un milagro. Un niño que había llegado como un susurro entre la muerte y la culpa, y que ahora corría como si la tierra fuera suya. En ese instante, el timbre de la entrada sonó. Era el doctor Alencar, puntual como siempre, pero con una expresión diferente en el rostro. Seria, tensa. Eduardo lo condujo al despacho sin decir palabra. Casi podía adivinar que algo había cambiado. El juez emitió la resolución preliminar, dijo el abogado, colocando una carpeta sobre la mesa. Su voz era pausada, casi temerosa. Y también recibió una solicitud urgente de impugnación por parte del Ministerio Público. ¿Impugnación? Eduardo frunció el ceño, el cuerpo ya en alerta. ¿Por qué? Alguien presentó un documento anónimo cuestionando tu capacidad emocional y psicológica para adoptar. Eduardo se quedó en silencio. Sintió una punzada conocida, el juicio que lo había perseguido desde que Leticia murió, el miedo que otros usaban como arma. Lorena, murmuró, sin levantar la vista. Es posible. No se puede comprobar, pero el momento lo dice todo. Quieren frenar el proceso. El juez ha solicitado una evaluación psicológica inmediata. Eduardo se puso de pie, con los ojos encendidos. ¿Van a ponerme a prueba como si fuera un criminal?
¿Después de lo que hice por ese niño? Están buscando cualquier excusa, Eduardo. Pero si te niegas, podrías perderlo todo. Un silencio helado cayó sobre la habitación. En ese momento, Lucas apareció en la puerta con las mejillas rojas por el juego y una hoja doblada en la mano. Papá, hice algo para ti. Eduardo se giró, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Ven, hijo. Lucas corrió y se subió a su regazo. Le entregó el dibujo. Era un retrato sencillo, él y Eduardo bajo un cielo azul, y entre ellos, una casa con la palabra hogar escrita en letras grandes, torcidas pero firmes. ¿Te gusta? Eduardo lo abrazó fuerte, tan fuerte que por un instante todo el miedo desapareció. Es lo más hermoso que he recibido en mi vida. Lucas miró al abogado con curiosidad. ¿Ese señor te quiere quitar de mí? Eduardo se congeló. No supo qué decir. Pero fue el doctor Alencar quien respondió, con un tono dulce y sincero. No, campeón. Estoy aquí para asegurarme de que ustedes dos estén juntos para siempre. Lucas sonrió. Se bajó del regazo y salió corriendo al jardín. Eduardo se quedó mirando la puerta abierta. Luego al dibujo. Luego al abogado. Haré lo que sea. Que me evalúen, que me interroguen, que me destrocen si quieren. Pero ese niño se queda conmigo. El abogado asintió, en silencio. La decisión estaba tomada. La lucha continuaba. Esa noche, Eduardo se sentó en el borde de la cama de Lucas. Lo vio dormir en paz, con el dibujo sobre el pecho como un escudo. Y mientras le acariciaba el cabello, murmuró con la voz cargada de lágrimas. No sé si merezco ser tu padre, pero voy a luchar cada día para ganármelo. Porque el amor verdadero no necesita sangre. Solo necesita valentía. Y él ya había decidido no tener miedo nunca más. La evaluación psicológica se programó para un jueves por la tarde. Durante toda la semana, Eduardo mantuvo la compostura por fuera, pero por dentro era un mar revuelto, una tormenta de emociones que apenas podía controlar. Cada palabra que decía, cada gesto, lo medía con la precisión de un cirujano, temiendo que algo pudiera ser malinterpretado y lo alejara de su hijo. Lucas, sin entender del todo lo que ocurría, percibía la tensión. Lo abrazaba más fuerte. Lo miraba más seguido. Dormía un poco menos. ¿Y si no quieren que vivamos juntos? Preguntó una noche, con voz baja, mientras Eduardo lo arropaba. No hay nadie en este mundo que pueda separarnos, ¿me escuchaste? Respondió él, mirándolo directo a los ojos. Nadie. El día llegó. Eduardo se presentó en el despacho de la doctora Mariela Cortés, una psicóloga forense conocida por su seriedad y mirada aguda. Lo recibió con una carpeta en la mano y una expresión neutra que no ofrecía pista alguna. Señor Vasconcelos, siéntese, por favor. La sesión duró casi 2 horas. Hablaron de Leticia. Del pasado. De los errores. De los vacíos. Eduardo no se defendió, se mostró. Con toda su humanidad, con toda su vulnerabilidad. ¿Por qué quiere adoptar a este niño? Preguntó la doctora, al final. Eduardo respiró hondo, cerró los ojos un instante y dijo. Porque no puedo imaginar este mundo sin él. Porque desde que llegó, no solo lo vi. Me vi a mí mismo, solo, a los 6 años, esperando que alguien me dijera que me iba a quedar. Y no quiero que él viva con ese miedo. Nunca más. La doctora lo observó en silencio, luego anotó algo en su hoja y se levantó. Gracias por su honestidad. Recibirá el informe en unos días. Salió del consultorio con el corazón en la garganta, sin saber si había hecho bien, sin saber si había dicho lo correcto. Solo sabía que lo había dicho con el alma. Esa noche, al volver a casa, Lucas corrió a su encuentro con una noticia que le iluminó el mundo. Hoy la señorita de la escuela me dijo que tengo letra linda. Gritó emocionado, con una hoja doblada en la mano. Y mira lo que escribí. Eduardo lo abrió con cuidado. Era una carta. Querido papá. Me gusta cuando me lees cuentos.
Me gusta cuando me haces pan con queso. Me gusta cuando me dices que soy tu hijo. Yo quiero que tú seas mi papá siempre. Y si alguien dice que no, le digo que no sabe nada. Abajo, un dibujo de los dos dándose la mano. Un sol enorme en la esquina. Eduardo no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló, lo abrazó con fuerza y murmuró: Gracias, hijo, gracias por elegirme. Lucas apoyó su cabeza en el pecho de Eduardo y, con una voz apenas audible, dijo: Yo no sabía lo que era tener un papá, hasta que tú llegaste. Y en ese instante, el miedo desapareció. Porque había palabras que ni un juez, ni una ley, ni el mundo entero podían anular. Y esa noche, en medio del silencio y el calor de un hogar reconstruido con amor, Eduardo durmió por fin. Como un padre. Pasaron 3 días. 3 días largos como siglos. Eduardo intentaba mantener la rutina, llevar a Lucas a la escuela, desayunar juntos, revisar algunos asuntos del trabajo. Pero cada hora que pasaba sin respuesta sobre el informe psicológico, era como una espina clavada más profundo en su pecho. Lucas, por otro lado, parecía florecer. Volvía de la escuela contando historias, riendo, dibujando a cada rato. Sus dibujos ahora eran más coloridos, con más detalles, árboles, mascotas, bicicletas, corazones. Estaba empezando a imaginar un futuro. Un lugar suyo en el mundo. Esa tarde, mientras jugaban en el jardín con una pelota nueva, el portón principal sonó. Lourdes salió y, segundos después, entró corriendo con un sobre en la mano, agitada. Señor Eduardo, llegó. El informe. Él se quedó quieto. El mundo se volvió mudo por un instante. ¿Qué hago si dice que no? Murmuró, más para sí que para los demás. Lo peleas. Como lo has hecho desde el primer día, respondió Lourdes, tomándolo de la mano. Lucas los miró desde el césped, con la pelota en los brazos. ¿Está todo bien? Eduardo tragó saliva, se arrodilló frente a él y sonrió, aunque los ojos ya se le llenaban de lágrimas. Vamos a abrir esto juntos. Porque es sobre los dos. Entraron al salón principal. Eduardo se sentó en el sofá con Lucas a su lado. Rompió el sobre con cuidado. Sacó el documento. Comenzó a leer. Y de pronto, silencio. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor en guerra. El paciente demuestra estabilidad emocional, plena conciencia de sus responsabilidades y un vínculo afectivo real, profundo y protector con el menor. Recomendación: proceder con la adopción sin restricciones. Eduardo no pudo contenerlo. Cerró los ojos, abrazó a Lucas con fuerza y soltó el aire que llevaba días reteniendo. ¿Dice que sí?, preguntó el niño, con voz temblorosa. Sí, hijo, dice que sí. Lucas lo miró por un segundo, y luego se lanzó en un abrazo que lo envolvió todo. Rieron, lloraron, y se quedaron así, fundidos uno en el otro, sin necesidad de más palabras. Desde la puerta, Lourdes observaba con las manos juntas contra el pecho, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Gracias, Leticia, susurró. Lo lograste, desde donde estés, los uniste. Esa noche hubo cena especial. Eduardo cocinó espagueti con salsa, el favorito de Lucas. Comieron los 3 juntos, con música suave de fondo, como una familia que se había ganado el derecho de ser feliz. Más tarde, mientras arropaba a Lucas, Eduardo le dijo algo que llevaba semanas queriendo pronunciar, pero que solo ahora sentía en carne viva. Ya no eres un niño esperando ser elegido. Eres mi hijo. Mi familia. Y eso nunca va a cambiar. Lucas sonrió con los ojos brillando de emoción. Y justo antes de quedarse dormido, susurró: Gracias por buscarme, incluso sin saber que yo existía. Y Eduardo, con la voz quebrada, respondió: Fue tu alma la que me encontró primero. Y así, en esa habitación cálida, donde el pasado y el futuro se abrazaban al fin, padre e hijo durmieron bajo el mismo techo, ya no por casualidad, sino por destino. A la mañana siguiente, el sol entró sin pedir permiso,
colándose por las cortinas del cuarto de Lucas, acariciándole la cara con una ternura casi maternal. El niño despertó despacio, con una sonrisa que aún conservaba el sabor de los sueños. Se frotó los ojos, se incorporó, y lo primero que vio fue a Eduardo, sentado en una silla junto a la cama, con una caja en las manos. ¿Dormiste bien?, preguntó él, con esa voz suave que usaba solo para él. Mucho. Soñé que volábamos en un avión chiquito, y que tú eras el piloto. Pues hoy, vas a volar de verdad, dijo Eduardo, entregándole la caja. Lucas la abrió con cuidado. Dentro, un traje nuevo, camisa blanca, pantalón gris, un saquito azul marino y unos zapatos brillantes. ¿Es para mí? Es para ti. Porque hoy, vamos al tribunal. Hoy es el día. Lucas se quedó sin palabras. Solo lo abrazó, fuerte. No necesitaban decir más. Horas después, la mansión estaba en completo silencio. Lourdes preparó el desayuno con manos temblorosas, y antes de que salieran, colocó un escapulario en el bolsillo de Lucas. Para que te cuide el alma, mi niño. Gracias, Lourdes, te quiero mucho. Y yo a ti, mi cielo. El coche negro los llevó hasta el Palacio de Justicia de Goiânia. Eduardo y Lucas caminaban de la mano por los pasillos largos, fríos, con paredes de mármol que devolvían el eco de cada paso. Pero entre toda esa frialdad institucional, ellos irradiaban algo distinto. Algo que ni el juez más rígido podía ignorar. La sala de audiencia era pequeña. Intimista. En una esquina, el juez Fonseca, un hombre de edad avanzada, rostro serio, pero ojos sabios, los observaba en silencio mientras revisaba el expediente. A un lado, el doctor Alencar, firme como siempre. Al otro, una representante del Ministerio Público. Señor Vasconcelos, ¿está completamente seguro de continuar con esta solicitud de adopción? Estoy seguro desde el primer día en que escuché a este niño decir mamá frente a la tumba de mi esposa, respondió Eduardo con firmeza, la voz sin temblor. Pero hoy, más que seguro, estoy agradecido. Porque él me enseñó a ser padre sin haberme pedido nada a cambio. Lucas, sentado a su lado, tomó su mano. Todos en la sala lo notaron. ¿Lucas?, preguntó el juez, con una amabilidad inusual. ¿Tú quieres que Eduardo sea tu papá? El niño asintió, pero luego, levantó la vista. Su voz era pequeña, pero cada palabra llevaba el peso de toda su historia. Yo ya tengo un papá. Él solo necesita que ustedes lo escriban en un papel, pero en mi corazón, ya está. Un silencio sagrado cubrió la sala. Incluso la representante del ministerio bajó la mirada, tocada por la pureza de esas palabras. El juez cerró el expediente, tomó la pluma y firmó. A partir de este momento, Lucas pasa a ser legalmente hijo de Eduardo Vasconcelos. Que conste en acta. Eduardo cerró los ojos, respiró hondo. Lucas lo miró, y en ese momento, con la sala aplaudiendo suavemente, dijo lo que jamás había dicho antes, con la voz firme, clara, llena de amor. Papá, te amo. Eduardo se quebró. Se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza, y entre lágrimas, respondió. Yo también te amo, hijo. Más que a mi propia vida. Salieron del tribunal tomados de la mano, bajo un cielo limpio, azul intenso. Como si el universo celebrara con ellos. Y cuando subieron al coche, Eduardo miró por la ventana y susurró, al viento, al cielo, a Leticia. Lo logré, amor. Tu niño, nuestro niño, ya tiene un hogar. Desde alguna parte, tal vez desde una estrella, Leticia sonreía. Porque el amor que comenzó en silencio, se convirtió en familia. Los días siguientes se llenaron de una luz distinta. No era solo el brillo del sol en los jardines, ni las risas de Lucas recorriendo los pasillos. Era algo más profundo. La casa Vasconcelos, por años vestida de luto y soledad, comenzaba a transformarse. Cada rincón respiraba vida. Cada silencio, ahora, era paz. Lourdes colgó nuevas cortinas en la sala. Lucas eligió los colores, amarillo como el sol y azul como el cielo que él y Eduardo veían juntos desde el jardín cada tarde.
El comedor volvió a llenarse de conversaciones y hasta las viejas fotografías en las paredes parecían tener una nueva luz en sus marcos. Una tarde, mientras Eduardo revisaba unos documentos en su estudio, Lucas entró con un cuaderno bajo el brazo. Se subió a la silla frente a él con expresión decidida. «Tengo algo que enseñarte». «A ver, cuéntame», dijo Eduardo, dejando todo a un lado. Lucas abrió el cuaderno. Había escrito una historia. Su historia. Había una vez un niño que no tenía a nadie. Un día, se quedó dormido en una tumba, porque ahí se sentía cerca de alguien que lo entendía. Entonces apareció un señor con ojos tristes, que no sabía que también estaba solo. Y sin saberlo, se salvaron el uno al otro. Y ahora viven juntos, con cortinas amarillas, pan con queso y un perro que aún no tienen pero van a tener. Eduardo no pudo evitar reír entre lágrimas. Se levantó, caminó hasta él y lo abrazó. «Esta es la historia más hermosa que he leído». «¿De verdad?» «De verdad. Y tengo una idea». «¿Cuál?» «¿Qué te parecería si la convertimos en un libro? Para que otros niños que están solos vean que los milagros existen». Lucas se quedó en silencio. Luego, sonrió con toda el alma. ¿Y lo podemos llamar El niño que encontró a su papá? Ese es el mejor título del mundo. A partir de ese día, Lucas y Eduardo trabajaron juntos. Lourdes les ayudaba con los dibujos. El doctor Alencar, emocionado, ofreció imprimir las primeras copias. Y en una semana, ya tenían algo tangible en las manos, un librito con tapas de cartón, dibujos coloridos y la historia de un amor inesperado. El día del lanzamiento, organizaron una pequeña lectura en la biblioteca municipal. Lucas, con su traje azul marino, el mismo del día del tribunal, leyó en voz alta frente a una sala llena de niños del orfanato Santa Esperanza. Algunos lo miraban con asombro. Otros, con lágrimas en los ojos. «Y este libro», dijo Lucas, «al final, es para todos los niños que todavía están esperando. No se rindan. A veces, los papás llegan cuando menos lo esperas». La sala estalló en aplausos. Eduardo lo miraba desde el fondo, con el corazón latiendo como nunca. En ese instante, comprendió que no solo había salvado a Lucas. Lucas también lo había hecho a él. Y esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Lucas dijo algo que Eduardo nunca olvidaría. «Papá, creo que mamá Leticia estaría feliz». Eduardo lo miró, con los ojos humedecidos por la emoción. «No estaría feliz, estaría orgullosa. Porque tú, hijo, eres su regalo más hermoso». El viento sopló suave, moviendo las hojas como un susurro. Y aunque Leticia ya no estaba en este mundo, ambos sintieron que, de algún modo, ella caminaba junto a ellos. Silenciosa. Amorosa. Presente. Como solo lo hacen los amores eternos. Unos días después del lanzamiento del libro, la vida en la casa Vasconcelos comenzó a encontrar su propio ritmo. Las rutinas se llenaron de sentido, despertar con olor a pan tostado, las mañanas de escuela, los atardeceres dibujando bajo el árbol del jardín, las noches de cuentos y promesas susurradas antes de dormir. Lucas ya no caminaba con miedo. Caminaba con firmeza, con los ojos llenos de curiosidad y una sonrisa que brotaba sin permiso. ¿Y Eduardo? Eduardo había dejado de contar los días desde la muerte de Leticia. Ahora contaba los días junto a su hijo. Una tarde, mientras Eduardo leía en la biblioteca, Lucas entró con algo entre las manos, una pequeña maceta con una flor amarilla. «¿Qué traes ahí?», preguntó Eduardo, curioso. «Es un girasol. Lo plantamos hoy en la escuela. Y la maestra dijo que los girasoles siempre buscan el sol, sin importar cuánto llueva». Eduardo sonrió, tocando con cuidado la hoja aún tierna. «¿Y lo plantaste tú?». «Sí. Pero quiero que lo tengamos aquí, en casa. Para que no se quede solo». Eduardo lo miró en silencio. No por tristeza, sino por la inmensidad de la ternura. «Lo cuidaremos juntos». Lucas colocó la maceta en la ventana del estudio, justo donde los rayos del sol entraban con más fuerza.
Y luego, se sentó en el sillón de lectura, donde tantas veces había visto a Eduardo leer. ¿Sabes qué quiero hacer mañana? ¿Qué? Llevarle flores a mamá Leticia. Pero no flores tristes, quiero llevarle girasoles. Para que sepa que estoy bien. Que tú estás bien. Que somos una familia. Eduardo lo abrazó sin decir una palabra. Porque había cosas que no necesitaban respuesta, solo sentirlas. Al día siguiente, cumplieron la promesa. Fueron juntos al cementerio. Eduardo vestía una camisa blanca, sencilla. Lucas llevaba una pequeña mochila con girasoles frescos, envueltos con un lazo azul que él mismo había hecho. Caminaban tomados de la mano, en silencio, con el viento acariciándoles el rostro como una bendición invisible. Al llegar, Lucas se detuvo frente a la tumba. La miró en silencio largo, profundo. Luego, se arrodilló, colocó los girasoles sobre la lápida y susurró. Mamá Leticia, gracias por buscarme. Gracias por elegir a papá. Él me cuida. Me lee cuentos. Me abraza cuando tengo miedo. A veces llora, pero también ríe conmigo. Lo estás haciendo bien desde allá arriba. Eduardo cayó de rodillas junto a él, con el corazón hecho nudo. Acarició la lápida, dejó una flor también. Cerró los ojos. Gracias, amor. Nos salvaste a los dos. Prometo honrarte cada día, a través de él. Se quedaron allí un rato, sin prisa. Dejaron que el silencio les hablara, que el alma respirara. Y cuando se levantaron, Lucas miró hacia el cielo, como si pudiera ver más allá de las nubes. Vamos a estar bien, mamá. Caminaron de regreso tomados de la mano, con la certeza de que el amor verdadero no muere. Cambia de forma. Se convierte en raíz, en girasol, en memoria. Y en ese camino de regreso, bajo un cielo inmenso, Eduardo supo que, al fin, el hogar ya no era solo una casa. Era ese pequeño corazón que latía al ritmo del suyo. Era Lucas. Esa noche, luego de la visita al cementerio, la casa Vasconcelos se llenó de un silencio distinto. No era el silencio de antes, el que pesaba como un luto en las paredes. Era un silencio lleno de paz, de gratitud. Lucas se quedó dormido más temprano de lo habitual, con los brazos rodeando su almohada y una sonrisa serena en el rostro. Eduardo, sin embargo, no lograba conciliar el sueño. Caminaba por la casa descalzo, con un vaso de agua en la mano, deteniéndose en cada rincón como si lo redescubriera. Llegó al estudio y encontró la pequeña maceta con el girasol que habían traído. La luz de la luna entraba por la ventana y bañaba la flor con una claridad suave, casi celestial. Se acercó y la tocó con la yema de los dedos. Entonces vio algo en el suelo. Una hoja suelta del cuaderno de Lucas. La levantó con cuidado. Era otro dibujo. Esta vez, era una escena diferente, un hombre de cabello gris empujando una bicicleta con un niño sobre ella, riendo. Y arriba, escrito con letras torcidas pero claras. No importa si me caigo. Papá siempre me levanta. Eduardo se sentó con el papel entre las manos, vencido por la emoción. Acarició el dibujo, sintiendo que cada trazo era un latido de ese niño que, sin darse cuenta, le había reconstruido el alma. A la mañana siguiente, Eduardo tomó una decisión. Se lo contó a Lucas mientras desayunaban. ¿Qué pensaría si nos fuéramos unos días? Tú y yo. Un lugar lejos, solo nosotros. Lucas lo miró con sorpresa. ¿A dónde? A Pirenópolis. Hay un sitio con montañas, río y un cielo lleno de estrellas. Leticia y yo soñábamos con ir, pero nunca lo hicimos. Me gustaría ir contigo. Para empezar algo nuevo, como una tradición. Lucas sonrió, emocionado. ¿Y vamos a ver estrellas de verdad? Te prometo que sí. Las más brillantes. Esa misma tarde, salieron en coche. El camino fue largo, pero lleno de risas, canciones inventadas y conversaciones profundas. Al llegar, se hospedaron en una pequeña posada con paredes blancas, ventanas de madera y un olor a pan casero que salía de la cocina.
Esa noche, subieron a una colina con mantas y linternas. El cielo, despejado, parecía un océano de luces titilantes. «Mira, papá», dijo Lucas señalando. «Una estrella fugaz. Pide un deseo». Lucas cerró los ojos con fuerza. «Listo». «¿Qué pediste?» «No se dice, pero te puedo dar una pista, no es un juguete». Eduardo lo abrazó. El cuerpo pequeño de Lucas encajaba perfecto en el suyo, como si hubieran estado hechos el uno para el otro. ¿Sabes qué deseo yo cada día? ¿Qué? Que tú nunca más tengas que dudar de cuánto te amo. Lucas no respondió. Solo apoyó su cabeza en el pecho de Eduardo y murmuró con voz bajita. «Ya no lo dudo. Ya lo siento». Y esa frase, tan sencilla y poderosa, quedó flotando en el aire como una oración que no necesitaba ser contestada. El viento soplaba suave. Las estrellas brillaban en lo alto. Y entre todas ellas, una, la más brillante, parecía parpadear con más fuerza que las demás. Tal vez era Leticia. Tal vez era el destino. Tal vez era el amor, cuidándolos desde el cielo. Y así, en medio de la noche, padre e hijo se abrazaron bajo la inmensidad, sabiendo que ya nada ni nadie podría separarlos. Porque el amor verdadero no solo se construye. El amor verdadero se elige todos los días. Al amanecer, los primeros rayos del sol doraban las colinas de Pirenópolis. El canto de los pájaros se colaba por la ventana de la habitación rústica donde Lucas aún dormía, acurrucado entre las mantas, con una expresión serena en el rostro. Eduardo lo observaba en silencio desde una silla de mimbre, con una taza de café en las manos y el corazón lleno. No recordaba la última vez que había sentido tanta paz. No por ausencia de problemas, sino por la certeza de estar justo donde debía estar. Cuando Lucas despertó, se estiró como un gato y sonrió al ver a Eduardo esperándolo. «¿Hoy también veremos estrellas?» «Hoy veremos algo diferente», dijo Eduardo. «Hay una cascada cerca. Dicen que el agua es tan clara que puedes ver el fondo. Y que si metes los pies, puedes pedir un deseo». Lucas se levantó de un salto, emocionado. «Entonces quiero meter los dos pies». Caminaron juntos por un sendero de tierra, rodeados de árboles altos y flores silvestres. Eduardo llevaba una mochila con frutas, jugo y una toalla. Lucas, como siempre, llevaba su cuaderno de dibujos. Al llegar a la cascada, quedaron en silencio. El lugar era mágico. El agua caía con fuerza, formando una pequeña laguna cristalina. La luz del sol creaba reflejos dorados en la superficie. Pájaros de colores sobrevolaban el lugar como si los bendijeran desde el cielo. Lucas se quitó los zapatos y metió los pies en el agua, cerrando los ojos con fuerza. «¿Qué estás deseando ahora?», preguntó Eduardo, sonriendo. «Que esto nunca se termine». Eduardo se sentó junto a él y metió también los pies en el agua fría. Miró al cielo. Cerró los ojos. Y por un segundo, se permitió creer que Leticia estaba allí, en el viento, en el agua, en la risa de su hijo. ¿Sabes qué pensaba mamá Leticia cuando venía a verte al orfanato?, preguntó de pronto. Lucas negó con la cabeza, curioso. Que tú eras un milagro. Que tu alma estaba hecha de luz. Y que yo, tarde o temprano, iba a darme cuenta. Lucas se quedó callado. Luego bajó la mirada, tímido. ¿Tú también crees eso?, Eduardo lo miró fijamente. Le sostuvo el rostro con ambas manos y dijo con la voz quebrada. «No lo creo. Lo sé. Porque desde que llegaste, todo en mi vida tiene sentido». Lucas se lanzó a sus brazos con fuerza, y se quedaron así, bajo el murmullo de la cascada, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Después del baño, se tumbaron sobre la toalla mirando el cielo. Lucas dibujaba en su cuaderno mientras Eduardo le acariciaba el cabello. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó. «Una canción. Pero no tiene música todavía. Solo palabras. ¿Puedo oírla?». Lucas asintió, y con su voz infantil, suave, empezó a recitar. Cuando estaba solo, el mundo era gris.
pero encontré un abrazo y volví a sonreír. Él no vino del cielo, ni de un sueño al azar. Vino del silencio, para enseñarme a amar. Eduardo cerró los ojos, vencido por la emoción. Es la canción más hermosa que he escuchado en mi vida. Y ahí, en ese rincón escondido del mundo, sin testigos ni cámaras, sin aplausos ni discursos, Lucas y Eduardo vivieron uno de esos momentos que no se escriben en actas ni en libros legales. Un momento eterno. Un momento de amor puro. Y en lo alto, justo antes del atardecer, una mariposa blanca voló cerca de ellos. Lucas la siguió con la mirada y susurró: «Esa, seguro es mamá». Eduardo no respondió. Solo la vio volar. Y en su corazón, supo que era verdad. Esa noche, de regreso en la posada, la brisa soplaba suave entre los árboles, llevando consigo el aroma de tierra mojada y flores silvestres. Eduardo y Lucas cenaron bajo una pérgola de madera iluminada por guirnaldas de pequeñas luces cálidas. El ambiente era íntimo, casi sagrado. Cada gesto, cada palabra, se sentía como un eco eterno entre padre e hijo. Lucas terminó su sopa y apoyó la barbilla sobre la mesa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. «Papá, ¿crees que mamá Leticia nos ve todo el tiempo?» Eduardo lo miró con ternura. «Creo que sí. Pero no como una sombra triste. Creo que nos mira con alegría y con orgullo». «¿Crees que está feliz de que tú seas mi papá?» «Estoy seguro. Ella sabía que tú ibas a enseñarme cosas que nadie más pudo. Sabía que me ibas a salvar». «Pero tú también me salvaste a mí», dijo Lucas, bajando la voz. «Porque yo ya no sabía cómo esperar». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se acercó a él, le tomó la mano con fuerza y besó su frente. «Gracias por haber esperado por mí, hijo». En ese instante, la dueña de la posada, una mujer mayor de sonrisa dulce, se acercó con una pequeña vela encendida sobre una cajita de madera. «Disculpen la interrupción, pero tenemos una tradición aquí. Cada huésped puede escribir un deseo, guardarlo en la caja, y al final del mes, encendemos todas las velas para que el viento lleve sus palabras al cielo». Lucas abrió los ojos con asombro. «¿Puedo escribir uno?» «Por supuesto, corazón», dijo la mujer, entregándole un papel y una pluma. Lucas se tomó su tiempo. Escribió con cuidado, con la lengua asomando entre los labios de concentración. Luego, dobló el papel y lo puso en la caja. «¿Qué escribiste?», preguntó Eduardo con una sonrisa. Lucas solo lo miró, misterioso. «No puedo decirlo, pero cuando el viento lo lea, vas a saber». La mujer se fue, y padre e hijo se quedaron solos de nuevo. Luego subieron a su habitación, donde Lucas se quedó dormido en pocos minutos, agotado por las emociones del día. Eduardo, sin embargo, se quedó despierto mirando por la ventana. El cielo era un manto de diamantes, brillante, infinito. El girasol que Lucas había llevado, ahora en una maceta junto a la cama, parecía inclinarse levemente hacia la luz de la luna. Y entonces, como si el universo quisiera regalarle algo más, Eduardo vio una estrella fugaz cruzar el cielo. Cerró los ojos. No pidió nada. Solo agradeció. Agradeció por Leticia. Por Lucas. Por la segunda oportunidad. Por el milagro de un niño que lo eligió sin condiciones. A la mañana siguiente, cuando estaban por empacar para regresar a Goiânia, Lucas entregó a Eduardo un dibujo doblado en 4 partes. «¿Qué es esto?» «Mi deseo. Ya que no te lo dije anoche, quiero que lo veas hoy». Eduardo lo abrió. Había un dibujo de los 3, Leticia flotando en el cielo, con alas suaves y sonrisa luminosa. Abajo, él y Lucas, tomados de la mano, y sobre sus cabezas, una palabra escrita en mayúsculas, con trazo firme y sin errores. «Siempre». Eduardo lo abrazó fuerte, con lágrimas cayendo sin ruido. Porque en ese pequeño dibujo, Lucas le había dado la respuesta más poderosa. La certeza de que lo que tenían no era solo presente. Era para siempre. El regreso a Goiânia fue distinto. Ya no eran 2 almas buscando consuelo, eran una familia, entera y viva, volviendo a su hogar.
Durante el camino, Lucas dormía en el asiento trasero, con el cuaderno de dibujos en el regazo y el girasol junto a él, bien sujeto con una cuerda para que no se volcara. Eduardo lo miraba por el espejo retrovisor con el corazón sereno, lleno. No necesitaba más pruebas, ni más papeles, ni más batallas. Lo tenía todo. Al llegar a casa, Lourdes los recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Había decorado la entrada con guirnaldas de papel y un cartel que decía, «Bienvenidos a casa, papá e hijo». «Lourdes», gritó Lucas corriendo hacia ella, «mira. Sobrevivió el girasol. ¿Y tú, mi amor? ¿Sobreviviste también?» «Más que eso», dijo él. «Ahora soy feliz». Esa noche, luego de una cena simple pero hecha con amor, Eduardo decidió que era hora de abrir una parte del pasado que siempre había evitado, el viejo estudio de Leticia. Había permanecido cerrado desde su muerte, como un santuario silencioso al que nadie se atrevía a entrar. Pero ahora, no se trataba de olvido, sino de transformación. «Lucas, ¿quieres ver el lugar donde mamá Leticia escribía, pintaba, soñaba?» El niño asintió, curioso y emocionado. Eduardo abrió la puerta lentamente. El cuarto olía a tiempo detenido, jazmín seco, papel antiguo, madera viva. El escritorio estaba tal como ella lo había dejado, con un bloc de notas abierto y una pluma sin tapa. En la pared, colgaban cuadros a medio terminar. Y en un rincón, una pequeña caja de madera. Lucas se acercó y la abrió con cuidado. Dentro había pinceles, un sobresellado con cera y una fotografía. Era una imagen de Leticia sentada en un banco del orfanato, abrazando a Lucas cuando era más pequeño. Ambos reían. La felicidad congelada en ese instante parecía brillar con más fuerza que la propia luz del cuarto. «Soy yo», dijo Lucas, tocando la imagen. «¿Tú sabías que esto existía?» «No», murmuró Eduardo, con la voz quebrada. «Pero ahora sé por qué ella te amaba tanto. Tú la hacías reír como nadie». Lucas sonrió, bajando la vista. «Yo la sentí como mamá desde el primer día, aunque no sabía cómo se sentía una mamá de verdad». Eduardo se arrodilló frente a él, lo tomó de las mejillas con dulzura. «¿Y ella te sintió como hijo?» Aunque no te lo dijo con palabras, lo gritaba con el alma. Lucas se lanzó a sus brazos, y así se quedaron, rodeados de recuerdos, de amor y de silencios que ya no dolían. Esa noche, antes de dormir, Lucas pidió algo inusual. «Papá, ¿puedes dejar la ventana un poquito abierta?» «¿Por qué?» «Para que mamá Leticia entre si quiere, solo a mirar que estoy bien». Eduardo asintió con lágrimas en los ojos. «Seguro vendrá». Lucas se durmió con el girasol junto a la cama y el dibujo del siempre bajo la almohada. Y Eduardo, desde la puerta, lo observó con el alma llena. Porque ese cuarto ya no era solo una habitación. Era la prueba de que el amor trasciende todo, el miedo, el fuego, la muerte. Y esa noche, mientras la brisa entraba por la ventana y movía suavemente las cortinas, Eduardo juraría haber sentido el perfume de Leticia flotando en el aire. Como una bendición. Como un susurro. Como un gracias. Una semana después, en la plaza central de Goiânia, se llevó a cabo un evento que nadie imaginaba que sería tan especial. La Biblioteca Municipal organizó una jornada de lectura para niños y familias, y entre los autores invitados había uno muy pequeño, con el corazón inmenso, Lucas Vasconcelos. El cartel del evento tenía su nombre en letras grandes, dibujadas a mano. Presentación del libro, El niño que encontró a su papá. Autor, Lucas Vasconcelos, ilustrado por Lourdes María. La plaza se llenó de gente, niños del orfanato Santa Esperanza, maestras, vecinos, familias enteras, y en la primera fila, con los ojos brillantes de emoción, Eduardo, traje sencillo. El girasol de Lucas prendido en el bolsillo del saco. Lucas subió al escenario con su cuaderno en la mano y se paró frente al micrófono. El viento le movía el cabello, pero él no se inmutaba. Llevaba su mejor camiseta, esa que decía feliz por elección. Miró al público, respiró profundo, y comenzó a leer. Había una vez un niño que pensaba que no tenía a nadie.
Un día, encontró una tumba, y en esa tumba, algo que no se ve. Una promesa que lo estaba esperando. No era un papá perfecto, pero era el suyo. Y cuando el niño dijo, papá, el mundo cambió. Porque no se trata de sangre. Se trata de amor. Y el amor no se busca. El amor te encuentra. El silencio que siguió fue absoluto. Una lágrima rodó por la mejilla de Eduardo, sin que él la limpiara. Lourdes apretó las manos sobre su pecho, y hasta el juez Fonseca, presente en la audiencia por invitación especial, bajó la cabeza conmovido. Lucas cerró su cuaderno y levantó la vista. Este libro lo escribí para todos los niños que están esperando. Y para los adultos que aún no saben que pueden ser el milagro de alguien. La plaza estalló en aplausos. Eduardo subió al escenario, se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con todo el alma. En ese instante, Lucas tomó el micrófono una vez más. Papá, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras. ¿Podemos plantar girasoles juntos? Para que otros niños los vean y sepan que hay luz, aunque hayan vivido mucha sombra. Eduardo lo miró, con lágrimas en los ojos. Claro que sí, hijo. Vamos a llenar este mundo de girasoles. Y así, bajo un cielo limpio y con el aplauso de una ciudad entera, padre e hijo se abrazaron como dos almas que, contra todo, se encontraron. Días después, frente al orfanato Santa Esperanza, Eduardo y Lucas plantaron el primer girasol. Luego, otro. Y otro. Cada niño que salía, recibía una semilla. Una promesa. Una historia viva. La última escena de esta historia no es una despedida. Es una imagen. Lucas corriendo por el jardín, riendo. Eduardo siguiéndolo con una regadera en la mano. Y en el fondo, un campo entero de girasoles, inclinados hacia el sol. Ese sol se llama esperanza. Y esta historia, se llama amor. Para siempre.